Católicos por convicción y desde la tradición, la fe en el siglo XXI castiga la impureza. Jesús amigo y hermano, nuestra Biblia, nuestro día a día. Somos discípulos del siglo XXI. Hola Guille, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Muy bien, qué bueno que estés bien. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando y viéndonos desde las diferentes redes sociales. Hoy estamos en un lugar diferente de grabación. Nos encontramos en el en el templo de la Parroquia Patriarca San José, acá en el barrio San José. Y bueno, para comentarles un poco de por qué estamos acá, básicamente es porque tenemos esta hermosa oportunidad de compartir la visita de Monseñor Bartolomé. Entonces vinimos, desayunamos con la comunidad y también pudimos compartir nosotros en el grupo en el que servimos, que es Pastoral de Adulto Joven del barrio San José. Entonces, bueno, fue una mañana bastante bonita y aprovechamos para grabar acá en el templo. Entonces vamos a dar inicio con este podcast que, bueno, es una conversación más acerca de este tema que nos llama tanto la atención, ¿verdad? El que es, ¿qué espera la sociedad de nosotros? ¿Qué es el éxito? Y por qué todo esto construye un peso para nosotros como jóvenes, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio preguntándole a Guille, ¿qué es para usted el éxito, Guille? Bueno, para mí el éxito yo creo que es algo personal. O sea, cada persona define, no, bueno, tiene su propia definición de éxito. Cada persona considera, conociéndose, considera sus límites, lo que puede llegar a alcanzar y lo que puede llegar a permitirse hacer para alcanzar ese éxito. Por otra parte está el éxito construido por la sociedad, que si llegamos a cierta edad, y no cumplimos ese éxito que se nos llama por parte de la sociedad, estamos incurriendo en el fracaso. Entonces, para mí es algo personal. Uno se fija sus objetivos, sus metas y qué le permite alcanzar esas metas. Ya usted de la mano del Señor puede considerar si esas metas que se está planteando forman parte del éxito que usted quiere alcanzar con el Señor o lo hacen retroceder en ese caminar. Excelente, muchas gracias, Guille. Bueno, sin duda alguna, es muy fácil para nosotros asociar el éxito con dinero, ¿verdad? Porque es lo que nos muestra las redes sociales. Estos posteos donde se asocia el éxito con carros de lujo, con viajes de lujo, ¿verdad? Con vidas soñadas, vidas ideales según la pantalla, donde uno tiene una alimentación al 100, tiene una vida al 100 con todas sus áreas, pero cuando vamos a la vida real es un poco difícil alcanzar esto y por alcanzar esta clase de cosas nos desviamos de este éxito del que usted nos habla, que son este lineamiento, ¿verdad? Donde podemos vivir la vida en Cristo y donde encontramos esta plenitud a largo plazo y sostenida, a diferencia de este otro éxito que nos muestran un poco las redes sociales, que es, pues básicamente, como le digo, de este todo material, ¿verdad? Que es, vamos a ver, tampoco vamos a nosotros decir como, bueno, no es que no da felicidad, no da Ujú. satisfacción tener un carro ahí parqueado de lujo, Exactamente. ¿verdad? No, y tampoco es que nosotros no añoremos algo como eso. Vamos a ser bastante honestos. Pero sin duda esta clase de momentos bonitos donde alcanzamos esos éxitos materiales es algo momentáneo, Ujú. a diferencia de esta plenitud y éxito que se alcanza en el Señor cuando lo seguimos, que no es sencillo, Ujú. ¿verdad? Pero nuestro objetivo, al fin y al cabo, es poder llegar a la vida eterna siguiendo a Cristo, que es un éxito que pues prevalece, como dice, ¿verdad? En el tiempo. Ujú. Entonces, bueno, gracias por esta pequeña introducción. Y siguiendo, Guille, me gustaría también preguntarte, ¿cómo es que usted ordena las prioridades en su vida? Em, a ver, ¿cómo yo ordeno mis prioridades en mi vida? Bueno, para ampliar un poquito más sobre lo anterior, tenemos que tener en claro que nuestro objetivo no es satanizar lo que viene siendo los bienes materiales, Claro. porque, como dice Katy, de una u otra forma son necesarios para nuestra vida, porque si nuestra vida es
es dedicada al matrimonio, pues un carro es necesario, porque vamos a tener hijos, una casa es necesaria, porque tenemos que tener un lugar donde pasar la mayor parte del tiempo. Entonces son cosas que no son satanizables, pero lo que pretendemos es que no ocupen el lugar que le tenemos que otorgar a Dios por excelencia. Y bueno, yo mis prioridades, era esa la pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, es interesante porque prioridad solo hay una, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿cómo ordena usted o cómo se organiza para poder usted llevar su vida y a qué le da ese número uno, número dos y número tres, por decirlo de alguna manera? Ok, a lo largo de mi vida he llevado como un proceso de conocerme a mí mismo y saber que, bueno, lo primero, que la prioridad es el que está ahí en el sagrario. Eso, tenerlo muy claro. Pero he llevado como a conocerme a mí mismo, como decía ayer en el encuentro, que debo de conocer mis límites y en base a eso yo programarme cómo debo dar ese sí al Señor, de qué forma voy a ofrecer qué cosa al Señor. Entonces, si yo sé que a lo largo del día son días cansados o son días livianos, pues entonces en base a eso, pues yo tomo la decisión conociéndome a mi persona, tomo la decisión de, bueno, si no me queda tiempo para rezar el rosario, o yo veo que al final del día me va a quedar muy tiempo, pero voy a terminar muy cansado, entonces lo que hago es a evaluar pequeños lapsos durante mi jornada y ahí es donde yo rezo el rosario. Otra sería ir rezando el rosario a lo largo del día, porque de cierto es que es peor, es mejor. A ver, si algún día yo llego a morir y a mí llevo una vida ejemplar y a mí me canonizan como santo, primero Dios, yo creo que mi frase célebre, yo creo que sería, es mejor quedarse dormido rezando que quedarse despierto pecando. ¿Por qué? Porque mientras uno está en la oración y si uno se queda dormido, ya sea por el cansancio o porque ya es como su hora de dormir, ya nos quedamos en descansando con el Señor. Mientras que si nos quedamos despiertos, quedamos y no oramos, quedamos susceptibles al pecado. Entonces, está en eso del conocerse uno mismo, conocer su día a día y en base a eso evaluar sus, podemos decirle a qué le doy el número uno, número dos y el número tres. Y así es como más o menos yo gestiono todos esos lugares, entendiendo que el primer lugar por excelencia ya le corresponde a Dios. Ok, muy bien. Bueno, y a la mano de esto que nos cuenta Guille, que es muy interesante, a mí me gustaría aportar que es una lucha de día a día, ¿verdad? Yo personalmente, en mi CATI con raciocinio claro, dice, Dios es mi primer lugar, mi vida se la debo a Él y soy feliz y plena en Él, ¿verdad? Pero después viene el día a día, el diario y me doy cuenta de que está el trabajo y está la universidad y está pues las otras, ¿verdad? Áreas de la vida que también, como sea, implican tiempo, implican atención y uno como que hay días que, digamos, no se, vamos a ver, uno desea que sea así, pero no se hace así, ¿verdad? Uno no tiene presente al Señor a cada minuto, uno vuelve la mirada hacia otras cosas Ujú. justamente relacionadas a esto, porque uno pierde esa noción, uno dice como uno es que necesito tal cosa y puede ser necesito un ascenso, porque necesito más dinero, porque tengo responsabilidades, ¿verdad? Entonces una lucha de día a día, uno sí está bien, no es que nos vamos a quedar en el conformismo de decir, bueno, em, yo me quedé en esto y nunca voy a ascender, por ejemplo. No, no se busca eso, pero sí tener presente y alinearnos y tener claro, creo que es una lucha día a día, que no siempre se gana, pero creo que lo importante para mí es perseverar en el camino, ¿verdad? Perseverar y aferrarme al Señor, porque lo decía yo también ayer en el encuentro, cuando uno gira la mirada y uno vuelve, uno retorna
al alfa y a la omega, Ujú, uno se encuentra con los ojos de Él, viéndolo a uno fijamente, que nunca se han desviado. Y esto es una bendición, ujú, ¿verdad? Y también es una oportunidad porque no todas las personas, em, digamos que vuelven la mirada hacia Él y uno se siente perdido, uno se siente, ¿verdad? Uno se siente mal. Ahora, este concepto de éxito que nosotros venimos formando con el diálogo es lo que nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? Es lo que deseamos, es lo que construimos, pero también queremos decirle a todos los que nos escuchan que, pues bueno, cada quien es libre, por gracia del Señor, de decidir qué es éxito en su vida. Y tampoco nos gustaría como que si alguna persona considera que el éxito significa algo diferente para él, ¿verdad? Se siente ofendido con esto. Pero sí les invitamos a hacer introspección y a reflexionar acerca de cómo es mi vida con el bien material, porque es que existen demasiadas historias de personas con mucho dinero que han ujú. podido cumplir todos estos deseos y anhelos y pues ellos cuentan el vacío que se siente una vez usted alcanza esto, ¿verdad? Y existen también muchas otros testimonios de personas que han vivido en Cristo y mueren con paz y podemos despedir a las personas sabiendo que esta es una única etapa en nuestra vida, ¿verdad? Pero la que sigue es la de verdad. Ujú. Entonces, bueno, como por ahí para ir complementando. También nos gustaría un poco leer un evangelio de uno de estos días, por cierto, que nos pareció bastante coherente con el tema de hoy. Este es San Lucas, ¿verdad? El evangelio de San Lucas del 15 al 24. Dice, uno de los convidados al oír esto le dijo, dichoso el que participe en el convite del reino de Dios. El que contestó, perdón. Él le contestó, un hombre daba un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete mandó a sus criados a decir a los invitados, venid, que ya está preparado el banquete. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 pares de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Un tercero dijo, me he cansado y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó a su amo. El amo, irritado, dijo a su criado, sal deprisa a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a los pobres y a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, he hecho lo que me mandaste y todavía hay sitio. El amo le dijo, sal por los caminos y cercados y obliga a la gente a entrar para que se llene la casa. Pues os digo que ninguno de los invitados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor. Señor Jesús. Entonces, bueno, esta parábola es muy interesante, Guille. ¿Qué le parece? Bueno, primero de todo es, para que lo ubiquemos bien, San Lucas 14, Ah, sí, 14. Ujú. 14 del 15 al 24. Y pues va de la mano con todo lo que hemos estado hablando en este ratito, que es, aquí le damos el primer lugar a Dios. Yo, eh, a mí cuando yo escucho el Evangelio, yo soy de esas personas que no me quedo con la enseñanza que nos da el sacerdote, indiferentemente de quién sea el audio que nosotros escuchemos, ya sea el padre Juan José Paniagua o los mismos que están en nuestra parroquia, indiferentemente. Siempre me gusta como meditar personalmente qué quiere decir el Señor para mí en mi realidad. Entonces yo viendo y yo analizando, yo vi que yo ponía muchas muchas excusas para para no rezar el rosario o para no entrar en esa oración fraterna, en esa comunicación fraterna con el Señor, para que Él sanara mi corazón. Y yo llegando a la reflexión que en mi ámbito personal puede aplicar para ustedes también, pero en lo que se refiere a personalmente, para mí la única excusa válida sería estar enfermo, pero
ya en el lecho de muerte, o cuidando a un enfermo en el lecho de muerte que tengo que estar pendiente de él 24/7. Entonces, para mí, esas serían las únicas excusas válidas que me permitirían alejarme un poco de la oración, porque en una estaría dando el servicio a alguien que lo necesita. Estaría siendo capaz de ver a Cristo en el enfermo en el lecho de muerte que me está llamando, me está invitando a servirle, así como Dios nos ha enviado. Y en la otra, pues ya viviremos esa etapa de purificación, esa etapa final de purificación para que nuestra alma sea ascendida al cielo. Entonces, va muy de la mano. Me parece muy bien porque uno se puede dar como por aludido en eso porque suele poner muchas excusas a cosas que no, excusas que realmente, si uno se pone a pensar y a reflexionar, son excusas que no tienen sentido. Súper, muchas gracias, Guille. Y sí, definitivamente, pues las excusas siempre están, ¿verdad? Ujú, Y no solo para poder encontrarnos con el Señor a través de todos estos medios, como la oración, como el rosario, ¿verdad? Como la lectura de la palabra, sino para todo en la vida. ujú, ¿Cuánto no luchamos o cuánto, sí voy a decir a nivel general, pero cuánto no lucho yo, por ejemplo, con el tema de levantarme temprano y poder hacer actividad física para botar estrés, ¿verdad? Es una lucha de día a día y siempre hay excusas, estoy cansada o tal vez hoy tengo otra cosa que hacer o entonces es un balance. Creo que la clave está en un balance porque Cristo nos ama y nos quiere sanos, ¿verdad? ujú, Entonces, esto no implica que nosotros tengamos que estar 24/7 en la iglesia porque sucede que esta no es la única forma, más bien Cristo nos llama a salir y llevar el Evangelio a los demás. Entonces esto implica llevar el Evangelio también en el bus, en la casa, ¿verdad? En el trabajo, en la universidad, donde sea que estemos, sin importar también nuestra edad, siempre tener presente esto. Y siempre nos encontramos con estas excusas, ¿verdad? Que reiteradamente nos dicen o nos decimos nosotros mismos para sentirnos mejor. Entonces es muy interesante. Pero a mí también me causaba mucha intriga el evangelio cuando le daban estas excusas y eran excusas muy coherentes, ¿verdad? Por ejemplo, el que se casa o el que está haciendo pues un negocio. Y de la mano con este balance que estamos buscando, es importante tener presente que no es que no podamos hacer esa clase de cosas, ¿verdad? No es como que el Señor nos limite a decir lo que decía yo antes, estar rezando 24/7, sino es desde nuestra realidad tener presente nuestras prioridades, el Señor, por supuesto, como primera prioridad y todo lo demás, siempre tener los principios y los valores que viene Jesús a enseñarnos en el Evangelio y vivirlo para poder transmitirlo en todo momento. ujú. Entonces, bueno, por ahí muy, muy interesante. Y Guille, no sé usted qué le parece, pero ¿usted cree que se puede ser exitoso entonces y cristiano al mismo tiempo? Por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere con eso? Eh, Tal vez ahondar un poco más. ok, para ahondar un poquito más, yo creo que sí, porque como lo dije desde un principio, uno se mide el éxito de manera personal, qué es lo que quiere uno alcanzar. Y personalmente yo considero que ya el simple hecho de ser cristiano y seguir a Cristo, para mí es un éxito. O sea, ya es un éxito porque sé que estoy en el camino correcto. Me lo he planteado muchas veces si realmente la iglesia a la que asisto es la correcta. Y muchas veces he encontrado respuestas afirmativas a mis cuestionamientos. Entonces, cada uno define, como dije al principio, sus propias metas y sus objetivos. Siempre Dios, tenemos que tomar en cuenta, valga la redundancia de términos, que Dios toma en cuenta nuestra voluntad, porque Dios no es un ser invasivo, no es alguien que nos va a obligar a hacer lo que Él quiere porque Él así lo quiere, sino que Él con amor nos llama a hacer
hacer esto y sea lo que sea que nosotros escojamos, Él va a estar con nosotros. Entonces, eso es que el Señor nos llama, nos invita, nos abraza y ya el simple hecho de nosotros escoger otra cosa a lo que Él quería, pero Él siempre se queda con nosotros. Entonces, eso ya para mí, personalmente, para mí ser exitoso ya. Excelente. Igual, igual, también a veces afecta muchas cosas que se dicen afuera. El ruido de afuera muchas veces afecta a nuestro interior y nos conduce a un falso éxito, que es el éxito que la sociedad define. O no necesariamente la sociedad, sino que definen nuestros familiares, que es la definición de éxito para nosotros. Y muchas veces esa definición de éxito es contraria a la que nosotros estamos, a la que nosotros estamos llamados, a la que nosotros sentimos que tenemos ese llamado a- al éxito, de la mano del Señor. Ujú. No, súper bien. Si usted me hace la pregunta, yo pensaría que completamente sí, ¿verdad? Yo tal vez retomaría palabras como, por ejemplo, la perseverancia, Ujú, porque un camino en Cristo no es un camino sencillo, no es un camino que, vamos a ver, donde yo puedo decir estoy con felicidad 24/7, ¿verdad? Pero la perseverancia definitivamente es un factor que a uno le ayuda a poder, a poder alcanzar eso que uno busca, ¿verdad? Porque es ese pasito más pasito. Y yo también definitivamente diría planeación, para poder uno poder alinear este, este definición de éxito y desde mis principios, desde mis valores, yo diría planeación, porque bueno, si uno quiere algo, uno se mueve, uno se ujú, organiza, ¿verdad? Entonces uno sabe que, vamos a ver, yo no puedo dejar de trabajar y dedicarme completamente al podcast, por ejemplo, pero yo sí puedo sacar un espacio para poder planificar, para poder ordenar, para poder en mi día a día poner oración diurna, ¿verdad? Oración nocturna, poner espacio de rosario, si no podemos todo el día, ok, o de repente sí, ¿verdad? Cuando usted lo decía ayer, cuando vamos para el trabajo, vamos en el bus, rezamos dos misterios, nos bajamos, rezamos uno mientras caminamos, ¿verdad? O mientras, antes de dormir. Entonces, cada quien tiene que saber conocerse, planificar cómo quiere involucrar a Dios en su vida y dar el paso número uno y cada vez que nos caigamos, volvernos a levantar y decir, sigamos adelante, porque cada uno de estos fracasos definitivamente nos hacen estar más cerca del éxito. No es que no, ¿verdad? Y bueno, súper bien con ese lado. Otra cosa importante que queríamos como revisar acá es este, ahora nosotros hablando de, bueno, qué significa éxito para nosotros, cómo está alineado el ser cristiano y ser exitoso, no es algo que esté, ¿verdad?, contrario, ujú. pero ahora todo esto involucra un peso para los jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, si usted entra a la iglesia, se espera de usted ciertas cosas. Tal vez hablemos un poco de eso, Guille. Ujú. Sí, es muy cierto lo que usted dice, porque se, uno, a ver, cada persona debe de cuidar no solo nuestros sacerdotes, sino todas las personas estamos llamadas a cuidar el corazón de los fieles, a cuidar el corazón de los demás y a cuidar el corazón de nosotros. Y ciertamente muchas veces se genera como esa división porque se genera una falsa expectativa desde lo que yo creo que esa persona tiene que hacer, pero no conozco realmente el fondo de lo que la persona sí hace en la parroquia. O sea, muchas personas emiten su criterio en base a lo que ellos creen, en base a la primera impresión que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, por ejemplo, que hay que mover una silla, entonces uno como joven está llamado a mover esa silla donde se ocupe, porque es lo mismo que dice la sociedad. Uno está más joven, uno ve esto, uno ve lo otro, tiene que hacer esto porque uno tiene más energía, pero uno no sabe si ese joven sea el único que haya. Tiene que ir en carreras porque tiene que ir a dar catequesis o tiene que ir a ayudar en una misa. O sea, no sabemos la realidad de cada uno.
Y ciertamente hay cosas, bueno, por ejemplo, que uno, digamos, desde el conocimiento uno mismo, si uno sabe que puede colaborar en muchas cosas, uno lo hace, porque a eso estamos llamados, a servir. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces, cada uno de nuestra realidad debemos de tener claro lo que tenemos que hacer, lo que estamos llamados a hacer. Entonces, partiendo de ahí, muchas personas deben de, digamos, como debemos, como de cuidar el corazón de los fieles y imitar el ejemplo de San José. Muchas veces me ha pasado que hay cosas que no me han agradado, pero tratar de imitar el ejemplo de San José, como no es en sí el sentimiento, pero sí quejarnos en privado, ¿verdad? Como el repudiarlo en privado, pero no como decir que tengo un sentimiento de odio hacia esa persona y no, sino que no contarle a nadie, no decir nada que pueda herir el corazón de las demás personas, sino que en silencio se medita el porqué de esa acción. Porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos las tomamos en caliente y las decisiones en caliente son malas porque nos vamos a arrepentir. Entonces, dentro de la iglesia hay muchas funciones para todas las personas, pero ciertamente hay unas puntuales que son para nosotros, como por ejemplo ayudar en la misa, eh, ayudar en el servicio al más necesitado y otras cosas más que también formando parte de nos podemos dar cuenta en dónde somos más útiles, porque podemos estar haciendo algo, pero realmente el Señor no nos ocupa ahí, sino que nos ocupa en otro lado. Y también eh, ver que, como lo decía usted, o como escuchaba la homilía de un padre, que no recuerdo el nombre, que muchas veces uno cree que haciendo mucho hace bien, y en realidad hay que ver que en lo poco se hace más que haciendo en exceso. ¿Por qué? Y ya con esto voy cerrando. Porque descuidamos otras cosas que son vitales. Por ejemplo, una persona, una madre de familia, padre de familia, no puede pasar 24/7 en la iglesia. Porque descuida su función de padre en el hogar. Descuida su función de madre en el hogar. Por ejemplo, un sacerdote no puede pasar 24/7 oficiando una misa. ¿Por qué? Porque tiene otras obligaciones. Tiene como dedicarse a las finanzas de la parroquia, confesar, horas santas. Entonces son muchas y tenemos que descubrir qué nos llama el Señor para, para hacer ese servicio al que estamos llamados. Ok, ok, ok. Definitivamente, Guille. Un saludo allí, que me fijo, nos va a escuchar también. Definitivamente, Guille, es muy interesante todo lo que usted aporta, porque sí, ya nosotros como jóvenes tenemos como un cierto perfil, Ujú, ¿verdad? Si usted, y esto es a nivel general en la sociedad, si usted es católico, se espera que usted, o si usted es cristiano, creyente, ¿verdad? Se espera que usted como joven sea intachable. ujú, Perfecto. Y también inclusive dentro de la familia, ujú, ¿verdad? Usted tenga un manejo de sus emociones ideal, porque si usted pierde los estribos en algún momento, entonces ¿para qué va a la iglesia? ¿Verdad? Es una de estas frases que nos persigue a nosotros como jóvenes. O sí, ¿para qué va a la iglesia si está haciendo X o Y? ¿Verdad? No sé, de pronto salir a tomar o esa clase de cosas. Se sataniza todo lo que hacemos y se nos señala con muchísimo más rigor.
Y esto pesa, Ujú. ¿verdad? Porque yo perfectamente puedo salir y decir, a mí me vale lo que digan de mí, porque yo tengo una relación con el Señor y yo sirvo y yo sé lo que soy y la que define y demás soy yo y la que también interpreta mi vida soy yo, ¿verdad? Por supuesto, de la mano de Dios, pero esto no quiere decir que no tengamos un peso y muchas veces esta clase de señalamientos y juicios separa a la gente de la iglesia porque se espera una perfección que ni siquiera Dios nos la pide. Entonces, ¿por qué Ujú. otras personas, verdad, se atribuyen esta clase de cosas? Y cuando digo otras personas, también me involucro, porque es, vamos a ver, uno no puede simplemente sentarse acá y decir como que uno nunca ha levantado un juicio sobre otro, Ujú. ¿verdad? Nosotros vivimos entre jóvenes y muchos de nuestros amigos son creyentes o no creyentes y muchos otros son ateos, ¿verdad? Entonces, no es como que uno no haya levantado un juicio, pero me parece que vivir en Cristo es poder ver hacia afuera, pero antes de ver hacia afuera hay que ver hacia adentro y uno mantenerse en un constante examen de conciencia y antes de señalar al otro poder uno ver y en vez de señalar uno decir en qué puedo ayudar. ¿Verdad? Si uno puede ayudar con un consejo, con una orientación, genial, porque bueno, hay algunas cosas que hacemos más mal y es lo que es, ¿verdad? Definitivamente, yo, por ejemplo, no soy perfecta, soy pecadora, soy una mujer que sigue a Cristo, que busca seguirlo y que se equivoca, y así como yo, tenemos muchas otras personas iguales, pero definitivamente el, el uno poder hacer este examen de conciencia, esta introspección, estar en constante evaluación y mejora continua, ¿verdad? Nos permite también ser misericordiosos con nosotros mismos y con los demás y decir, bueno, yo me equivoco, esto lo estoy haciendo mal, necesito volver a Cristo, necesito reconocerlo frente a Él y gracias a a la hermosa iglesia tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y podemos nosotros a través de esto conseguir el perdón, pero ver también hacia afuera y decir, bueno, si considero que esto está mal y puedo comentárselo a la persona desde el amor, en privado, por supuesto, que es algo que usted mencionaba, hacerlo. Y no hacerlo con esta cara de usted está mal y yo estoy bien, Ujú. ¿verdad? Sino de esta situación te puede estar haciendo daño, ¿verdad? Verlo y hacerlo desde Cristo, desde el amor, que es lo que pues Jesús nos enseña. Ujú. Y, y pues si esto no funciona, entonces orar, porque hay que orar y orar siempre, ¿verdad? Orar es como el instrumento principal, mantenernos en constante oración es algo que necesitamos para poder seguir levantándonos cada mañana, orar por el otro y también orar por nosotros mismos, porque lo decía una amiga mía, si yo estuviera en esa posición, probablemente hubiese actuado peor. Nosotros no sabemos cómo actuaríamos frente a esas situaciones. Entonces, siempre es importante recordar eso, ser empáticos, misericordiosos con los demás, pero también con nosotros mismos. Y cada vez que nos caemos, nos levantamos y tratamos de hacer conciencia y tratamos de pedirle al Señor que nos dé la fuerza, porque nosotros somos débiles, no somos autosuficientes, ¿verdad? Ujú. Y pues esto es un pan de cada día. Todos los días tenemos que reconocer eso y yo personalmente admiro mucho a la gente que cree que es autosuficiente, porque conozco muchos y son personas que tal vez no son creyentes y ellos se levantan y pues tal vez tienen unas vidas increíbles desde esta perspectiva no Ujú. cristiana, pero pues yo no lo soy. Yo he encontrado que soy una persona débil, no soy autosuficiente y mi única fuerza proviene de Cristo, ¿verdad? Y aunque Él me da esta libertad de poder tener libre albedrío y de poder decidir por mí misma muchas cosas, me doy cuenta de que no soy capaz de poder alcanzarlo y de ser una católica perfecta al 100%. Entonces necesito de su fuerza, de su guía, de su misericordia principalmente, para poder siempre volver a Él y tratar de caminar en este duro camino que llevamos como vida, un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez, un día a la vez. Entonces, bueno, súper, muchas gracias también, Guille, por comentar. Antes usted mencionó algo que me llamó la atención y era con respecto a cómo el servicio a veces es un poco, ¿verdad? Vamos a ver, a veces queremos servir y tenemos energía y decimos sí a todo, pero ¿qué piensa usted de decirle no al servicio en ocasiones? Bueno, de decirle no al servicio en ocasiones, em, cada uno evalúa desde su persona. Pero yo pienso que está bien muchas veces decir, algunas veces decir que no, porque como mencioné anteriormente, descuidamos otras obligaciones
a la que Dios nos está llamando. Porque si nosotros estamos en la vida matrimonial, Dios también nos llama no solo a servir en la parroquia, sino a servirle a Él a través de la correcta crianza de los pequeños, de los más pequeños, de compartir la fe con los más pequeños. Entonces, hay ocasiones como esas, por ejemplo, cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo, pues uno debería ser consciente y decir, no puedo porque estoy enfermo, porque tampoco es el decir que sí por venir a ayudar, pero vengo enfermo y contagio a los demás. Entonces no estamos haciendo nada, porque hacemos un bien, pero también hacemos un mal enfermando a los demás que que no están enfermos. Y hablo de enfermedad corporal, que sé yo, una gripe, todos, no hablo de enfermedad del espíritu, ¿verdad? Porque todos estamos como enfermos, todos somos pecadores y todos buscamos a Dios constantemente. Eh, También esa parte de cuidar el corazón de los fieles es el conocerse uno mismo y conocer uno, digamos, cómo trata a las demás personas. Porque si uno sabe que uno trata mal a las demás personas mientras está sirviendo, entonces ahí tiene que usted hacer un alto y decir, no alejarse de la iglesia, pero decir, suave, yo estoy comportándome así, así, así cada vez que sirvo, debo de tomarme la mano del Señor y cambiar, ir cambiando. No quiere decir que de la noche a la mañana pues ya va a haber un super cambio, que usted va a ser una persona nueva, pero ciertamente debemos de empezar ese camino, porque como, como decía Monseñor Vitorín, el cambio está en nosotros, porque Dios, en su voluntad, Él ya quiere ese cambio, Él quiere trabajar en nosotros, pero está en nosotros que Él pueda trabajar en nosotros. Es como una vez es un ejemplo muy terreno, pero el ejemplo da. Es como una vez que un barbero decía que Dios no existía porque había tanta miseria, tanto lo que conocemos en el mundo diariamente. Entonces el cliente buscó a alguien con pelo largo, se lo llevó al barbero y le dijo que los barberos no existían. Entonces el barbero le dijo, ¿yo qué soy? Y así comenzaron y siguieron que los barberos no existían y eso. Y luego pues le dijo que el barbero le dijo que yo sí existo. El problema es que ellos no vienen a mí. Entonces ahí está el punto. Y es ahí donde aterrizamos la idea. Es decir, que no está bien porque conocemos, el Señor nos da a conocer nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿En qué sí podemos? ¿En qué no podemos? Porque muchas veces ayuda bastante el que no está. Porque pasa que si digamos, por ejemplo, eh, como se da el caso en las fiestas patronales o parroquiales, que comúnmente nosotros estamos llamados a servir en la cocina. Entonces, si es mi primera vez sirviendo ahí, yo no me voy a poner a dar instrucciones a las demás personas. Sea su primera vez o no, yo no me voy a poner a dar instrucciones y tampoco me voy a enojar para que las demás personas no hacen lo que yo quiera porque es mi primera vez y yo tengo que encontrar ese balance. Mi primera vez me dejo guiar por los que ya están o por los que es su primera vez, pero ya han estado en otras parroquias. Entonces, yo considero que sí está bien decir que no, porque uno debe conocer sus capacidades, sus límites, en que sí y en que no. Y brevemente ampliando sobre lo que dijo usted digamos, por ejemplo, si uno sale a tomar una cerveza, bien va de la mano con lo que yo decía, hay que cuidar el corazón de todos en la parroquia, porque al final todos somos uno en Cristo. Y ciertamente en esa forma de cuidar debemos de cuidar en dónde y las formas.
porque no es lo mismo que yo, como católico practicante, vaya a un bar a que me tome, por ejemplo, una cerveza en mi casa. Entonces, eso ya son formas diferentes. Ya en mi casa, pues nadie se va a dar cuenta. Pero en un bar, pues se pueden dar cuenta muchas personas, pueden llegar los rumores y así es como se empieza el chisme y todo el mundo se quiere enterar, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere criticar de cosas que no. Entonces, siempre procurar evitar esa clase de situaciones. Claro, y bueno, como yo también decía, al fin y al cabo, tener como claro lo que uno es y también una cosa es que, bueno, yo personalmente no tomo, pero yo no veo mal que una persona vaya a un bar y se tome algo, ¿verdad? Y regrese a su casa. Y me explico, es saber también conocer los límites, saber dónde está y ser responsable con no manejar si tomó, ser responsable con no el abuso de la sustancia también. Em, entonces, creo que ahí va cada quien a analizarse y cada quien tendrá sus propias razones, ¿verdad? Entonces, mejor yo invito a, antes de hablar de eso, ¿verdad? Hablar sobre, hay algo en lo que le pueda ayudar a esa persona, solo fue recreativamente y pues, ¿verdad? Entonces es como ir afinando un poco y pues todo súper bien. Bueno, Guille, creo que vamos finalizando, ¿verdad? Definitivamente muy amena la conversación. Yo tal vez me gustaría decir que invito a todos los jóvenes a recordar que como católicos no somos perfectos. Dios no nos está pidiendo perfección, Dios nos está pidiendo perseverancia, Dios nos está pidiendo misericordia para nosotros y para los demás, nos está pidiendo amarlo a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amarnos entre nosotros como hermanos en Cristo. Entonces, no se sientan mal, acérquense a la iglesia, ¿verdad? Acérquense y vengan a conocer un poco más, que nada se pierde, ¿verdad? Al rato encuentren algo que les guste a todos aquellos que estén por ahí y que tengan ese gusanito en el corazón sobre qué será Dios, ¿verdad? ¿Con qué se come eso, básicamente? Entonces, acérquense a la iglesia, que la iglesia somos nosotros, al fin y al cabo, y no es perfecta, pero es un lugar de mucho amor y donde se encuentra paz, yo hablándolo desde mi testimonio, y donde encuentro misericordia también en mis hermanos hacia cómo me ven a mí cuando yo giro la mirada de Cristo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también es eso. Creo que el tener presente que no somos perfectos implica que cuando nosotros fallemos siempre vamos a tener la mano de un hermano que es herramienta de Cristo para que regresemos a Él. Y eso está bien y que pues están muchas personas también que en algún momento fallamos y tal vez emitimos un juicio, pero no veamos a esta persona como tal con resentimiento, ¿verdad? Sino oremos también por todos aquellos que en algún momento hemos emitido un juicio, porque todos también estamos en esa posición y pues vivamos en el amor de Cristo, interpretemos la vida desde el amor y desde los ojos del Señor que nos regala un día más y que a pesar de las dificultades siempre lo tenemos al de la mano y que también, aunque somos débiles, el Señor nos da fuerzas para poder soportar todo eso que día a día nos pasa y poder ayudarle a otros a que también lo puedan sobrellevar. Así que les invitamos y pues todos aquellos que si de repente alguien nos escucha y no es católico o ni siquiera cree en Dios, ¿verdad? Pero también decirles que las puertas están abiertas para todos ellos y que si ellos gustan, pues tienen un lugar acá, así vengan únicamente a conocer por curiosidad, ¿verdad? Lo que sea. Siempre estamos abiertos al diálogo, siempre estamos abiertos a tender la mano. Y pues no somos ajenos a ellos, no somos extraterrestres ni nada por el estilo. Cada quien pues vive su vida acorde a su experiencia, a sus filtros, acorde a pues todo su contexto. Entonces, solamente que pues acá están las puertas abiertas siempre y que muchas gracias por escucharnos a todos. No sé si le gustaría decir algo de cierre. Como paréntesis, como aclaración, ya final, la iglesia sí es perfecta. Porque es fundada por el mismo Cristo. Los que no somos perfectos somos nosotros, Que le estamos en conformemos. busca de esa perfección que es Cristo que está ahí en el sagrario. Sigamos Sigamos siendo siendo discípulos discípulos del del siglo siglo XXI. XXI. Católicos por convicción y desde la tradición, la fe en el siglo XXI, Castilla y Portuguesa. Es sus amigos y hermanos, nuestra comunidad
siglo